Bueno, de nuevo estamos aquí y queremos, lo primero de todo, agradecer a todas las personas que nos seguís, que nos apoyáis y que hacéis que pueda ocurrir este fenómeno de Somos Alma, este canal con toda la intensidad y con toda la ilusión. Bueno, pues como digo, lo primero es agradecer. Y después deciros que hoy tenemos a un invitado muy especial. Siempre son muy especiales, pero hoy ya lo veréis, muy especial. Tenemos al doctor Vicent Guillem con nosotros. Él es escritor, es conferenciante y es investigador. Bienvenido, Vicent. ¿Cómo estás? Hola, Luján, pues encantado de estar en el programa y agradecido de que me hayáis invitado a participar. Espero que lo que hablemos hoy pues le ayude a la gente y le llene, no solo que le ayude, sino que le llene interiormente. Yo creo que es muy importante. Yo entiendo que el viaje es individual, pero siempre hay elementos, conversaciones, YouTubes, y, libros, meditación que te puede ayudar a tener otra visión y poder ser más feliz, a encontrarte a ti mismo, ¿no? Pues bueno, Vicente, yo tengo una duda que yo creo que es importante para todos los que nos están viendo. Es, siendo tú un bioquímico que te has doctorado en terapia génica, es decir, un científico que has estado 18 años en el Hospital Clínic de Valencia trabajando en la investigación de la terapia génica del cáncer, ¿qué fue el detonante o el punto de inflexión que te hizo dar un vuelco a tu vida y estar más en el camino del compartir, del reflexionar, de la parte espiritual, de la trascendencia y del sentido de la vida? Pues en realidad el cambio mío empezó antes de ser investigador, ¿no? Quiero decir que no es que yo primero fuera científico y luego tomara interés por la espiritualidad, sino más bien que fueron de la mano, ¿no? Digamos que yo tendría unos 21 años cuando pues empecé a cambiar, ¿no? Y esto vino a raíz pues, de una crisis existencial, ¿no? De no encontrarle mucho sentido a la vida desde lo que me habían enseñado, ¿no? Yo como mucha gente, pues por haber nacido en un país católico, pues he conocido el catolicismo. Cuando ya fui adolescente, pues aquella visión de la realidad no me era satisfactoria. Podríamos decir que me convertí en agnóstico. eh, y lo que fui aprendiendo a raíz de ir interesándome en la ciencia, que ya de jovencito me interesaba mucho, pues tampoco me respondía a muchas de las preguntas que yo tenía, ¿no? Me refiero a preguntas del estilo de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el sentido de la vida, si hay más allá, algo más allá de la muerte. La visión materialista que te enseñan, ¿no? En la ciencia, pues no me era satisfactoria, ¿no? Entonces, eh, digamos que en esa crisis existencial, aparte de eso, pues desarrollé algunas enfermedades que no eran graves, pero que eran molestas y que con los tratamientos farmacológicos no mejoraban. Y entonces, pues, mm, en ese estado de cosas, conocí a alguien que ha sido trascendental en mi vida en todos los aspectos, que es mi mujer, Juani. En aquel momento no lo era, pero la conocí porque mi hermana me dijo que había una persona en mi pueblo, yo vivo en Alcácer, un pueblo de Valencia, pues que atendía a la gente pues para ayudarle pues a aliviar problemas, tanto psicológicos como físicos, o sea que ponía las manos, lo que ahora pues es conocido como Reiki, y que lo hacía gratis. Entonces dije, bueno, pues si es gratis no tengo nada que perder, ¿no? Entonces ella, cuando yo llegué allí, pues le dije dónde me dolía, y entonces puso las manos donde yo tenía los dolores y yo experimenté una gran sensación de alivio, y yo no soy persona que se sugestione fácilmente. Entonces, aparte de eso, cuando yo le hablaba
de mi vida, ¿no? Porque ella me hacía preguntas sobre mis enfermedades y cosas de mi vida. Me empezó a decir cosas relativas a mi vida que yo no le había contado a nadie. Y sin embargo ella las sabía. Entonces yo le pregunté, ¿cómo puedes saber esto? Si esto yo, es cierto, pero yo no se lo he contado a nadie. Es como un secreto guardado en mi interior, ¿no? Entonces ella me dijo, es que a mí me ayudan para ayudarte. Yo le pregunté, ¿quién te ayuda? Y ella me dijo, los hermanos de luz, que era como ella llamaba pues, a esas entidades del plano espiritual que le daban mensajes para mí, ¿no? Entonces, yo aunque inicialmente pues, era escéptico con esto, pues le fui aprovechaba para preguntarle pues, cosas que yo tenía inquietud en saber, cosas que pertenecían a mi vida privada, y entonces lo que ella me iba diciendo pues me empezaba por primera vez a encajar, ¿no? Primero, los consejos que me daba para resolver. Ella me dijo que estos problemas físicos que yo tenía eran consecuencias de problemas emocionales y me dijo exactamente cuáles eran. Y pues me dijo que para resolverlos pues tenía que, digamos, resolver la raíz que era el problema emocional. Y los consejos que me daba me eran muy, muy lógicos y razonables y empecé a ponerlos en práctica. Entonces, pues todo eso hizo que poco a poco yo fuera mejorando físicamente y también a nivel emocional. Y como digo, como me parecía todo muy razonable, muy lógico, pues aproveché para empezar a preguntarle pues todas las inquietudes que tenía, ¿no? Sobre la vida, de dónde venimos, a dónde vamos, qué hay más allá de la muerte. Y entonces ella me iba diciendo cosas que por primera vez a mí me encajaban, ¿no? Y entonces ella también me dijo que el contacto con ese otro plano no es que sea para personas privilegiadas solo, o sea, es para todo el mundo, ¿no? Y entonces pues me animó a que yo mismo pues empezara a tener mis propias experiencias. Primero me dijo que era muy importante que me fijara en los sueños que iba teniendo, porque a través de los sueños nos ayudan mucho. Y luego, pues, esa ayuda, ese contacto se fue haciendo cada vez más claro para mí, más evidente, y ya empecé a tener mis propias experiencias, ¿no? Que es un poco lo que voy contando en los libros, ¿no? Hay diferentes formas de contactar con el plano espiritual. Las más sencillas que, aunque no nos damos cuenta, todos tenemos, son pues, mensajes que nos llegan a través de la voz de la conciencia, luego los sueños y luego ya, pues si tú vas abriendo canales, pues el contacto va siendo cada vez más directo, ¿no? Y no es más directo simplemente desde el principio porque el mundo espiritual respeta mucho el libre albedrío y lo que no quieren hacer es obligarnos a recorrer un camino que a lo mejor no queremos seguir, ¿no? Entonces, yo fui aprendiendo tantas cosas sobre el mundo espiritual de esa manera, pues que en un determinado momento pues, sentí la necesidad de compartirlo, porque pensaba que igual que a mí me había ayudado tanto a entender la vida y a sacarle un partido adecuado a la vida, ¿no? A vivirla de manera provechosa para el interior. Para mí el sentido de la vida tiene que ver con la búsqueda de la felicidad y el único camino que conozco para ser feliz es experimentar el amor. Y pues un poco ahí surgió la idea de hacer las conferencias, primero sobre la relación entre las emociones y las enfermedades, y eso que sirviera un poco de excusa para hablar de la muerte y lo que hay más allá de la muerte, el propósito de la vida que hacemos aquí y un poquito pues todo lo que yo voy desarrollando tanto en los libros como en las conferencias, gracias a la inestimable ayuda tanto de mi mujer como de esos hermanos que tenemos al otro lado, que son los que realmente pues, traen la información, ¿no? Yo me considero un portavoz. Y eso es un poco, ¿no? Luego ya, pues, al mismo tiempo, pues fui desarrollando mi carrera a nivel científico, pero yo no he sido una persona donde la espiritualidad y la ciencia hayan ido por un lado cada una, ¿no? Han ido de la mano, porque yo soy de la opinión que la ciencia el objetivo de la ciencia tiene que ser la búsqueda de la verdad. Y la verdad para saber la verdad
hay que explorar en caminos que no están explorados, ¿no? Y no solo vamos a explorar en lo que un aparato nos pueda decir, ¿no? Si una persona tiene una experiencia cercana a la muerte y te está contando su experiencia, eso también son evidencias. Y si uno se toma la molestia de escuchar todos los testimonios que hay, pues eso le puede servir para aprender mucho, ¿no? Y muchas otras experiencias que tiene la gente y que siempre se han considerado pues alucinaciones o paranoias. Y esa es una respuesta fácil cuando uno no se mete a explorar, ¿no? Pero si tienes un interés sincero en saber la verdad, te das cuenta que esa explicación es muy pobre, ¿no? No explica la realidad, ¿no? Entonces, pues eso podríamos decir que fue el principio, ¿no? de mi camino espiritual. Pienso que la ciencia, si fuera de la mano de la espiritualidad, traería mucho bien al mundo, porque si solo va de la mano de la mente y del egoísmo del ser humano, pues puede ser utilizada para cosas muy negativas, ¿no? Y si fuera de la mano de la espiritualidad, pues nos ayudaría a progresar no solo materialmente, sino interiormente, ¿no? Que al fin y al cabo para mí es lo más importante. Por supuesto, pero además es que estamos en una época, para mí es la mejor, desde que como humanidad nacimos, ¿no? Es la mejor porque gracias a Internet, gracias a los viajes, gracias a todo, podemos saber un poco más, podemos saber de esa espiritualidad de Oriente, que es ciencia, es sabiduría, y unirla a la ciencia de Occidente. Entonces, igual que podemos unir el conocimiento abstracto del cerebro izquierdo, del cerebro derecho con el racional del izquierdo, estamos en época de unión, de síntesis, y entonces esas verdades universales que han estado siempre, ahora a través de la ciencia podemos constatar que aquello que decían hace miles de años es real y tiene una explicación física. Antes era la fe, ¿no? Pero ahora hay esta explicación física. Entonces yo creo que la verdad sin unirlo todo es una verdad a medias. Es un conocimiento a medias. Entonces me parece maravilloso lo que haces de unirlo todo. Que no podríamos vivir sin esa trascendencia o sin el significado de la vida. Para mí, al menos. Sí, coincido con lo que comentas, ¿no? Si partimos del principio de que la vida solo es desde el nacimiento hasta la muerte del cuerpo físico, para mí nada tiene sentido. Nada tiene sentido. No. Entonces, todo lo que yo he hecho en mi vida, que es que se pierde, ¿para qué he venido aquí? Tiene que haber un motivo por el cual una persona nazca en un lugar del mundo, en una familia determinada, que le pasen ciertas cosas en su vida, que viva una vida más o menos larga. Todo eso no puede ser cuestión del azar, no puede ser. Yo por lo menos opino que no puede ser cuestión del azar, que tiene que seguir las leyes de causa y efecto, ¿no? Que es lo que estamos acostumbrados a considerar una ley científica, ¿no? Que no hay efecto sin causa, ¿no? Pues no puede ser que todo esto venga de la nada, porque eso ya en el principio un efecto sin causa, ¿no? Entonces yo soy partidario de encontrar cuál es, o buscar la causa a todo lo que nos rodea, y si vas tirando del hilo, pues al final llegas a la conclusión de que tiene que existir la espiritualidad, ¿no? Yo creo en Dios también, creo que si no hay un director, la orquesta no funciona, ¿no? Entonces, tiene que haber un principio inteligente detrás de todo, porque es de un efecto inteligente. Un efecto inteligente no puede provenir de una causa que no sea inteligente, ¿no? Sería como esperar que la música de una sinfonía procediera del movimiento al azar de las cuerdas porque las mueve el viento. Eso no tiene sentido. Por supuesto, pero la verdad es que aprendemos y tenemos una serie de creencias que ni nos paramos a pensar en ellas. Y a lo mejor ni son nuestras, son de la sociedad, a nosotros ni nos van ni nos vienen,
pero ya estamos encasillados en esas creencias. Y abrirnos a experimentar, a poner interrogantes, a pensar, a sentir, es muy complicado porque te exige mucho. La gente le es más fácil seguir lo que sigue todo el mundo o lo que te han dicho, cuando no, tienes que profundizar, interiorizar y buscar los para qué, para mí sobre todo los para qué de las cosas. Como dices tú, es un universo perfecto, es que no hay nada fuera de sitio, todo está donde tiene que estar, ocurre cuando tiene que ocurrir y somos nosotros los que no lo vemos. Pero verlo te ayuda a vivirlo con un sentido, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es que para mí el cambio a nivel espiritual es como si llevaras una venda en los ojos y en un determinado momento te cae, ¿no? Y ves una nueva realidad y pues ves el mundo como si lo vieras con una visión, no sé cómo decirlo, como si tuvieras zoom, ¿no? Para profundizar en todo y antes pues es como si fueras, no sé, miope, ¿no? Yo soy miope. Llevo gafas, soy miope, pues esa es la comparación, ¿no? Cuando no llevo Sí. gafas, pues no veo las cosas claras, ¿no? Y cuando las llevo, pues lo veo todo nítido, ¿no? Pues para mí el conocer la realidad del mundo espiritual me ha hecho ver la realidad nítida, ¿no? Antes la veía borrosa, sí, y eso hacía pues que no le sacara provecho a la vida, que estuviera siempre pues como estancado en puntos de mi vida a los cuales pues, no conseguía salir de ahí, ¿no? Y entonces, pues, cuando encuentras la raíz de todo, pues vas resolviendo los problemas y vas enfrentando las dificultades con mayor entereza, con mayor seguridad, sin hundirte, ¿no? Sabiendo que las pruebas de la vida no están ahí para fastidiarte, sino para ayudarte a evolucionar. Entonces, y sobre todo el tema de la muerte Sí. es un cambio radical, ¿no? La concepción de la muerte, ¿no? De pensar que es una catástrofe a verlo simplemente como un cambio de estado desde un plano material a un plano espiritual en el que la vida es mucho más plena que aquí, ¿no? Entonces, para mí la muerte no es tan grave como la mayoría de gente la ve, ¿no? Y hablo por experiencia, ¿no? Porque igual no debería decirlo, pero mi madre está a punto de irse al otro plano. No tardará mucho, no tardará más de una semana, ¿no? Entonces, yo no siento tristeza porque mi madre se vaya a vivir en un mundo que es mejor que este. Eh, Más bien siento alivio de saber que ahora va a dejar de sufrir pues Sí. las pruebas que le han tocado vivir, ¿no? Que ya tiene una edad y que aquí ella ya ha terminado su camino y que ahora necesita regresar al plano espiritual y continuar su proceso de evolución, ¿no? Entonces, claro, esto puede a algunas personas les puede parecer que, qué insensible que eres, ¿no? Que cómo puede ser que no estés sufriendo. Bueno, yo puedo echarla de menos, ¿no? Lógicamente cuando no esté, pero es que para mí no ha desaparecido. Sigue Por estando en el plano supuesto. espiritual, tendré mis experiencias, ya las he tenido. El saber muchas cosas de cuándo va a ser el momento en que se vaya a ir, pues te ayuda también a saber pues, que todo esto está previsto, que no es al azar. Las personas no se van al azar, ¿no? Se van cuando les toca. Y cuando les toca, pues entonces empieza su proceso, ¿no? De desencarnación. Yo no le quiero llamar muerte porque para mí morir es desaparecer y nadie desaparece, ¿no? Entonces, para mí es la desencarnación. Es quitarse el vestido gastado del cuerpo físico y regresar a la vida en el plano espiritual, que es nuestro verdadero hogar. Entonces, igual que aquí hacemos fiesta cuando nace un bebé, en el plano espiritual también hacen fiesta cuando un hermano regresa al mundo espiritual, porque para ellos es el nacimiento de un hermano a la vida en el plano espiritual, ¿no? Ellos se ponen igual de contentos que nosotros cuando alguien viene. La diferencia es que ellos son conscientes de la realidad, nosotros solo parcialmente conscientes, ¿no? Y eso nos alegramos cuando vienen, pero no nos alegramos cuando se van, ¿no? En el mundo espiritual es al contrario. Más bien
se entristecen cuando las personas se encarnan porque saben que van a un lugar donde hay muchas pruebas que vivir y eso a veces pues asusta, ¿no? Pero no es una tristeza de pensar que se van a morir, ¿no? Simplemente de saber que son hermanos que regresan al plano espiritual a aprender, ¿no? Y que cuando ya han pasado un tiempo, pues regresan al plano espiritual a seguir aprendiendo de otra manera, mucho más grata, diría yo. Si no la has cagado mucho, mucho más grata. Por lo tanto, pues a mí la muerte no, ni me asusta ni me entristece. Lógicamente, cuando se muere un ser querido que es joven, pues te duele que la tristeza que sienten los familiares, ¿no? Te pones en su piel y sabes que es duro de ver para ellos, ¿no? Intentas ayudarles a que lo vean de otra manera, ¿no? Que no se hundan. Pero en mi caso, yo digo, para mí mismo no me asusta en absoluto. Me podría morir mañana tranquilamente y no, para mí no sería ningún trauma ni nada parecido, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tenemos que intentar todos, ¿no? Llegar al convencimiento interior, no por fe, no por fe, porque la fe, en cierta manera, aunque para mí la fe es otra cosa, la fe, tal y como la considera la gente, es como una creencia, digamos, a ciegas, ¿no? Como que no te lo vamos a explicar, pero es así. Para mí la fe es, mi fe es diferente en el sentido de que yo creo porque estoy convencido de que es así. Estoy convencido porque hay pruebas de que es así, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Entre una fe de una religión, donde digamos, te dicen esto te lo tienes que creer sí o sí, a la fe del espíritu, ¿no? La fe del espíritu nace del convencimiento del interior, de que las cosas son de esa manera. Y para llegar a ese convencimiento, tú tienes que hacer tu búsqueda. Porque no, como hablábamos antes, ¿no? Antes de la grabación, pues que no nos educan en el desarrollo de la espiritualidad, ¿no? Más bien nos enseñan unas cosas por tradición y al final pues las hacemos porque las hemos aprendido como autómatas, ¿no? Te lo enseñan de pequeño, te lo repiten tanto que al final lo acabas haciendo y muchas veces no sabes ni por qué, ¿no? Pues claro, yo, como todos, pues aprendí eso, pero no me cuadraba esa explicación. Pues entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cuando no te cuadra algo, busca por ti mismo la explicación que te cuadre. Y a cada persona le cuadrarán y descuadrarán unas cosas. Pues yo intenté buscar mi camino y al final lo he encontrado y no lo he encontrado en ninguna religión. Lo he encontrado para mí en la verdad de la espiritualidad vivida personalmente y también compartida por un montón de gente. Porque yo creo que a mí me han servido tanto mis propias experiencias como las que yo he podido conocer de otra gente, ¿no? Como tú bien investigas, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte y las experiencias de los moribundos, las de personas que han recordado otras vidas. Esos testimonios a mí me han ayudado mucho. Sobre todo al principio me ayudaron muchísimo. Leer libros como Vida antes de la vida o Vida después de la muerte, científicos que hablaban sobre ese tema, pero no la visión materialista, sino una visión con deseo sincero de saber la verdad, sin prejuicios, ¿no? Entonces, a mí eso me ayudó a abrirme. Pero te ayuda a abrirte, te ayuda a morir porque no tienes miedo a la muerte, te ayuda a vivir porque consideras que nosotros somos parte activa de nuestra vida y de cómo nos tomamos las cosas. Si nos tomamos como que yo soy un desgraciado porque me pasan una serie de cosas, pues no, todo tiene su sentido, ¿no? Y lo ves como oportunidades para sacar lo mejor de ti. Y todo lo que tú has aprendido en este momento de la próxima muerte de tu madre, tú la puedes ayudar y darle esperanza, darle paz, serenidad, para hacer ese trance, ese tránsito de manera
preciosa. Entonces, cuando uno ayuda en el momento de la muerte, que para mí es el momento más importante de la vida, que es lo que tú decías, una cosa es que aquí celebra todo el mundo cuando naces y cuando te vas todo el mundo, y en cambio allá, en otro plano, todo el mundo lo celebra. Y es una celebración porque dejas aquel traje para vivir en 3 dimensiones, que ya no lo necesitas, que somos seres multidimensionales. Entonces vives de otra manera y mueres de otra manera. Y es tan importante esto. Hay mucha gente que dice, es que yo no veo y entonces yo no creo. Pero como decías antes, de la visión y de la miopía, si nuestro ojo tiene ese rango de visión tan pequeño, no podemos decir que no existen las ondas gamma, una serie de ondas que no vemos. No podemos negar su existencia. Tenemos que saber esas limitaciones de nuestro cuerpo, pero tenemos una amplitud de mente. Cuando tu mente se conecta con la mente superior, con tu yo soy, ¿no? Con tu esencia, entonces no hay límites. Pero para que no ocurran esos límites tienes que prepararte, tienes que meditar, tienes que tener una búsqueda honesta. Y es muy bonito y la vida te cambia, la vida y la muerte te cambia. Yo creo que podemos ayudar mucho a mucha gente honesta que se hace preguntas y que busca respuestas. Porque fíjate, es que parece que todo sea externo a nosotros. Las enfermedades, que hablabas antes de las enfermedades, parece que, bueno, ha venido un virus y me ha pasado algo y eso me afecta a mí. No, miramos que la dieta sea sana, pero ¿y nuestros pensamientos y nuestros sentimientos? La única tierra de abono es el cuerpo físico, la única manifestación es el cuerpo físico. Y parece que como nadie ve los pensamientos, podemos pensar cualquier cosa. Pues no, el primero que te afecta es a ti y afecta a tu cuerpo físico. Entonces, aprender que tienes tú la responsabilidad de tu salud, de tu vida, de todo tu alrededor. Y de lo que no eres responsable de cómo lo vives, ¿no? Entonces, Bien. la vida es muy interesante. Muy interesante. Yo normalmente en las charlas suelo decir que para mí gran parte de la gente, aparte de los factores físicos, muchas personas se enferman de sufrimiento. Sí. Diferentes tipos de sufrimiento enferman de sufrimiento. Físicamente enferman de sufrimiento. Y esto es una cosa que a día de hoy todavía cuesta introducirlo a nivel de la medicina y de la ciencia, ¿no? Sí. A mí me han machacado, ¿no? Por las charlas que he hecho, por intereses económicos, claro, porque, claro, si tú ahora puedes hacer algo para curarte y puedes, con cambios tuyos, puedes curarte, claro, estás arruinando un negocio, ¿no? Sí. Donde la salud como que se vende, ¿no? A través de lo que hagan exteriormente, ¿no? Con los fármacos, los tratamientos externos, ¿no? Entonces, yo pienso que es otra de las cosas que tiene que cambiar, ¿no? Cuando el mundo viva de acuerdo con la espiritualidad, pues también cambiará la forma de entender qué es la salud y cómo afrontar las enfermedades, ¿no? No seremos considerados como los coches, ¿no? Que se estropean y el mecánico va cambiando piezas para arreglarlo, ¿no? Veremos que el cuerpo tiene mecanismos naturales de sanación, que si enfermas por algo y que también tiene mecanismos para recuperarse, ¿no? Entonces, un poco coincido con lo que tú comentas, ¿no? Somos responsables, ¿no? Es verdad que hay cosas en la vida que llegan y sin que tú parece que hayas hecho nada por, eh, por hacer que lleguen, ¿no? Pero también hay pruebas que se piden antes de nacer y aunque tú no te acuerdes, lo has elegido tú antes de nacer. Por ejemplo, en la familia en la que encarnas, las pruebas importantes de la vida, el tiempo que vas a vivir, más o menos.
y cuándo tienes que desencarnar, pues todo eso ya lo has elegido, aunque no te acuerdes. Entonces, la mayoría de personas cuando vienen los problemas, lo suelen vivir como una fatalidad del destino, ¿no? Cuando en realidad es una prueba que uno mismo ha elegido antes de nacer. Lo que pasa es que no se acuerda de cuándo tomó esa decisión, ¿no? Entonces, claro, esa es una de las cosas que cambia, ¿no? Eh, no ver la vida como porque a mí, pobrecito de mí, sino si esto lo estoy viviendo porque tengo algo que aprender y pues cuanto antes lo aprenda, antes lo superaré. Y ya cuando haya aprendido lo importante de esto, pues ya vendrán otras pruebas más avanzadas, ¿no? Sabiendo que el objetivo de la vida no es sufrir, esto también lo hemos hablado fuera de cámara, ¿no? Sino evolucionar para ser cada vez más felices, ¿no? O sea, evolucionar, cuando hablo de evolucionar, me refiero a desarrollar la capacidad de amar, que para mí es lo importante, ¿no? También se evoluciona en desarrollo de la mente y otras cosas, pero para mí la sabiduría es el conocimiento de los sentimientos. La inteligencia es el desarrollo de la mente, la sabiduría es el desarrollo del amor. La persona sabia necesita conocer el amor. O sea, una auténticamente sabia para mí es la persona que se ha desarrollado en los sentimientos. Una persona que no tiene sentimientos y que conoce mucho a nivel mental es inteligente, pero no es sabia. Entonces, para mí venimos a adquirir sabiduría a la vida con el objetivo de ser cada vez más felices. Y si no lo somos es precisamente porque todavía estamos a nivel evolutivo bastante verdes, ¿no? Somos como los niños de la escuela de primaria, ¿no? Cuando ya vayamos aprendiendo, pues iremos cambiando el mundo y el sufrimiento pues irá desapareciendo, porque para mí el sufrimiento, la raíz principal es el egoísmo del ser humano. Y aquí todos venimos con un grado de egoísmo mayor o menor según nuestro nivel evolutivo y el trabajo está en ir eliminando egoísmo y desarrollando la capacidad de amar. Así es como yo lo veo, ¿no? Que en cada vida nos planteamos unos objetivos o metas que tienen el objetivo de desarrollar más los sentimientos y eliminar el egoísmo, y que si al final de la vida hemos desarrollado un poquito nuestra capacidad de amar y hemos eliminado un poquito nuestro egoísmo, ya nos podemos dar con un canto en los dientes porque no es fácil. Y de hecho, pues muchas veces lo que pasa es que como la gente nunca llega a ser consciente de que venimos a eso, pasa la vida y no hemos aprendido nada, ¿no? Pero es que sí, pero es que la gente no pensamos que tenemos algo, que venimos a aprender algo. Y realmente yo creo que lo más importante es el núcleo de todo, la base de todo es el amor, es lo que tú dices. Háblanos un poquito de ese libro que has escrito de las leyes, ¿no? De las leyes universales y dentro de las leyes universales la ley del amor. Sí, las leyes espirituales es Perdón, el las título, pero leyes vamos, espirituales. es lo mismo, porque las Porque leyes es del espirituales son equivalió. universales también. Sí. Entonces, sí, digamos que para mí las leyes espirituales, que además es un libro que se escribe por encargo, no, el nombre no se lo he puesto yo, han dicho que tenía que ser ese. Intenta ser un poco como una guía para explicar el propósito de la vida, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos aquí, y explicar con detalle pues cuál es el camino para evolucionar, ¿no? Son como las reglas del juego. Al parchís hay unas reglas y cuando aprendes las reglas pues juegas al parchís, ¿no? Y entonces pues te diviertes y te lo pasas bien. Pues si no sabes jugar al parchís, tienes los dados ahí, las fichas, no sabes lo que hacer. Puedes poner las fichas ahí a voleo y estar ahí 1000 años, pasar 1000 años y no sacarle provecho al juego, ¿no? Pues las leyes espirituales es algo así, que son como unas reglas del juego para saber qué hacemos aquí, cómo tenemos que mover las fichas y cuando salga el dado un número, pues cómo tenemos que mover la ficha, ¿no? Y cuál es el objetivo, que al final en el parchís es meter las fichas dentro, ¿no? Y espiritualmente es desarrollar la capacidad de amar. Entonces, para mí esas leyes son básicamente 4
la ley de la evolución, la ley del libre albedrío, la ley de la justicia espiritual y la ley del amor. Entonces, voy a explicar un poquito, si me permites, Sí, claro. en qué consiste someramente, porque claro, esto daría para estar horas y horas, ¿no? Pero básicamente la ley de la evolución lo que dice es que todos somos espíritus inmortales, que somos creados ignorantes, como una chispa de la vida, ¿no? Como una semilla espiritual, pero que tenemos la potencialidad de aprenderlo todo. Y que esas potencialidades se van desarrollando a medida que el espíritu va viviendo y experimentando tanto en el plano físico como en el plano espiritual, ¿no? Va experimentando la vida desde las formas de vida más primitivas hasta las formas de vida pues, más desarrolladas, ¿no? Por eso pienso que hay una etapa en los diferentes reinos, ¿no? Todos atravesamos las mismas etapas. Incluso en el reino mineral, que no hay vida biológica, también algo se aprende de esa etapa. Pero bueno, si nos centramos ya en lo que es la vida biológica, pues podemos decir que la vida en el reino vegetal primero, luego en el reino animal, desde las especies más sencillas a las más evolucionadas. Un poco el proceso de evolución material de las especies tiene mucho que ver con el proceso de evolución espiritual, ¿no? Porque la evolución de la materia no es más que un reflejo de la evolución del espíritu. O sea, los cuerpos se van haciendo más complejos y con mayor capacidad a medida que el espíritu los requiere. De manera que pues todos pasamos por una fase en encarnación en animales, desde, como digo, desde especies más sencillas hacia más evolucionadas, y cuando llegamos a un nivel de evolución en el que ya tomamos conciencia de nuestra propia existencia y ya tenemos capacidad para decidir por nosotros mismos, bastante capacidad, es cuando comenzaría la fase humana de evolución, que es en la que estamos nosotros ahora. Dentro de la fase humana hay diferentes niveles, por encima de la fase humana hay fases más avanzadas, no vamos a hablar de ello ahora, pero el objetivo es que poco a poco el espíritu vaya desarrollándose a través de todas las experiencias adquiridas. Entonces, la diferencia que hay entre unas personas y otras no es porque desde el principio hayan sido creadas diferentes, simplemente son un reflejo del nivel, del tiempo que llevan evolucionando y de lo rápido o lento que hayan hecho esa evolución. Si hay diferencias es eso, es como en el colegio, en el recreo. En el recreo los alumnos de diferentes cursos se mezclan y ahí tú ves a chavales, si estamos en secundaria, yo soy profesor de secundaria, pues ahí tienes a niños de primero de la ESO hasta los de segundo de bachillerato. Y están ahí todos mezclados. Y tú dirás, hombre, claro, este sabe más porque es más mayor. Porque tú físicamente lo ves. Nosotros eso no lo podemos ver aquí porque lo que estamos viendo es el exterior, no el interior, ¿no? O sea, si pudiéramos ver el interior, pues veríamos que hay espíritus que son viejos, pero que ahora pues están en una encarnación en los primeros años. Y entonces pues dirá, ay, este niño, con lo pequeño que es y cómo sabe tanto, ¿no? Cómo es tan maduro, tan responsable, tan sensible, ¿no? Nos extraña, ¿no? A veces se extraña que un niño tenga esas capacidades, pues porque ya lo trae de lo que ha aprendido en otras vidas. Y luego vemos a personas que son ancianas que interiormente son como adolescentes. ¿Por qué pasa eso? Pues porque aunque el cuerpo ya es anciano y ha vivido en esta vida, ha vivido bastante, su espíritu es joven, no tiene tantas encarnaciones, ¿no? Entonces manifiesta el nivel que tiene interior, ¿no? Entonces, pues cuando llegamos al plano espiritual, pues ya es como volver después del recreo, que cada uno vuelve a su clase y ya estamos ya con los de nuestro nivel, por decirlo de alguna manera. Y entonces, pues nos situamos, digamos, en el nivel que nos corresponde según lo que hemos evolucionado y hayamos aprendido, ¿no? Pero aquí estamos todos mezclados. ¿Cuál es el propósito de esa mezcla? Pues que nos ayudemos los unos a los otros. Los que están más avanzados, por estar más avanzados, pueden ayudar a los que están menos. Incluso los que están menos también pueden ayudar a los que están más, ¿no? Se aprende tanto de enseñar como de aprender, ¿no? Yo aprendo mucho siendo profesor, ¿no?
y me enseñan mucho mis alumnos, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que dice la ley de la evolución, que en realidad todos estamos aquí para ir siendo cada vez más sabios, para ir siendo cada vez más amorosos y menos egoístas. Y la diferencia que hay entre unos y otros es simplemente la edad espiritual, que hay gente que es joven y otra que es mayor, y lo rápido que tú hayas, lo bien o mal empleado que hayas gastado el tiempo, ¿no? Hay espíritus que avanzan rápido, otros más lentos, otros que avanzan rápido en unas ocasiones y lentos en otras épocas, y así poco a poco, pero el camino siempre es hacia adelante, siempre hacia mayor grado de evolución. Puedes estancarte, pero no puedes involucionar. Es decir, que el nivel evolutivo no depende de que Dios te haya hecho de una determinada manera, diferente a otros. Es de lo que tú te hayas currado. Dios nos ha hecho a todos iguales y según tú te lo vas currando, pues vas avanzando. O sea que no hay discriminación, ¿no? Las diferencias son debido a pues, el trabajo y el esfuerzo de cada uno y a la edad espiritual. Segunda ley, la ley del libre albedrío, dice que ese camino lo has de hacer porque quieres, no porque te sientas obligado. De hecho, no es nada evidente, por ejemplo, que exista un Dios o que existan espíritus más avanzados que tú, que te ayudan en ese camino cuando estamos encarnados, porque la idea es que tú vayas tomando tus decisiones, no lo que ellos te digan que es lo correcto, porque entonces sería una evolución demasiado tutelada, ¿no? Sí que es cierto que en el plano espiritual es más evidente esa tutela y por eso necesitamos venir al plano físico. Es como que ya al alumno ya le dejan a su aire a ver qué tal se desenvuelve, ¿no? Podríamos decir que es como en el examen de conducir. El examen teórico sería la época en la que estudias a nivel teórico, es la etapa en la que estás en el plano espiritual y cuando ya vas a hacer las prácticas con el coche y luego el examen práctico, pues es la encarnación en el plano material. Tú tienes que ponerte a prueba en aquello que en teoría, a nivel teórico, ya sabes. Y por eso, pues vienes aquí en las condiciones que vienes, ¿no? Si fuera todo tan tutelado, pues a lo mejor sería más fácil, aparentemente, pero no sería tan libre. Antes también lo hablábamos. La mayoría de gente, por ejemplo, en un país de tradición católica, la mayoría de gente van a ser católicos, pero esa elección no la han tomado ellos. Es porque les han enseñado eso y vas a un país musulmán y la mayoría son musulmanes porque todos lo son. Ahí la gracia está en que tú elijas tu camino independientemente de lo que hagan los demás. Pues esa es la espiritualidad, ¿no? ¿De dónde tiras mano para aprender? Si no te lo enseñan desde fuera, pues desde dentro, de tu interior, porque tu interior se ha estado preparando antes de venir aquí para ir sacando todo lo que lleva dentro. Eso implica saber cuál es tu misión en la vida. Para mí la misión de la vida es todos la misma, ¿no? Desarrollar la capacidad de amar para ser más feliz. Pero dentro de eso, pues cada uno se prepara unas pruebas y tiene unas vocaciones. Tú, por ejemplo, Luján, no sé en el caso tuyo si es vocacional el que hayas sido médico, ¿no? Pero eso es algo que... Sí, sí lo es, ¿no? Entonces, Sí. yo te preguntaría, ¿y por qué has sido médico y no has sido otra cosa? Yo nunca pensé en hacer otra cosa. Entonces tú te podías preguntar, bueno, algún motivo tiene que haber, ¿no? O sea, Posiblemente. A lo mejor en otra vida ya era médico y ya me quedó algo por hacer. No lo sé. No me he yo, planteado nunca otra carrera. pues has tenido la grandísima, digamos, suerte o dicha de poder hacer aquello que tú querías hacer, ¿no? En el aspecto profesional. Pues, ¿y por qué no en todos los aspectos de la vida, ¿no? ¿Por qué Claro. no nos dejamos llevar por esa intuición que nos dice, es que a mí lo que me llena es esto, ¿no? Yo de jovencito era una obsesión que yo, científico, y de trabajar en el cáncer y en genética, y lo he conseguido. Ahora que ya he tocado eso, yo tengo otras metas. Eso ya ha Claro, perdido el interés para mí. Pero sé que he tenido que ser científico para poder hablar de lo que estoy hablando ahora totalmente.
con, digamos, con la etiqueta. Lamentablemente en este mundo somos de etiquetas y no es lo mismo dicho por alguien que tiene, digamos, un título académico, ¿no?, de la ciencia, que dicho por otra persona que a lo mejor sabe más que tú, pero no lo tiene, ¿no? Entonces, para mí, yo personalmente lo veo como era necesario en mi camino, en esta vida, adquirir ese estatus, ¿no? Aparte de que a mí siempre me ha interesado de naturaleza, ¿no?, el tema del cáncer y de la enfermedad, pues que era un medio para un fin. El fin es poder hablar de esto a la gente y que la gente te escuche. Porque, hombre, es que eres doctor en ciencias químicas, ¿no? Es que ha trabajado en genética, en el cáncer, tal, eso te da como un prestigio, ¿no? Frente a cierta gente. Dentro de tu gremio te desprestigia, pero bueno, da igual. Entonces, para mí eso es un poco el camino, ¿no? Cuando hablamos antes de... Es que no te enseñan a hacer el camino espiritual. Es verdad que sería mucho mejor que nos enseñaran, ¿no? Pero aunque no haya nadie por fuera que nos enseñe, podemos echar mano del conocimiento del interior, porque ahí hay mucho conocimiento que está dormido, ¿no? Dormido es la palabra, porque lo hemos aprendido ya en otras vidas, simplemente está esperando que lo descubramos y que lo soltemos, ¿no? Entonces yo he aprendido mucho de eso, también me ha ayudado mucho. A mí la que más me ha ayudado, como he dicho antes, es mi mujer, porque en ese momento no lo era, pero ahora pues somos pareja desde hace bastantes años y para mí es mi alma gemela, ¿no? Mi media naranja. Entonces pues soy muy feliz con ella, porque compartimos todo. Pues, su forma de ser, todo, me encanta y lo compartimos todo. Y para mí eso es lo que me ha hecho encontrar, una de las cosas muy importantes de mi vida es encontrar el amor de pareja, que eso era una de las cosas que yo iba buscando cuando estaba en esa crisis existencial, ¿no? Yo quería experimentar el amor de pareja y no lo encontraba, ¿no? Me sentía pues como un bicho raro, ¿no?, en el mundo. Entonces yo creo que el camino de todos es descubrir quiénes somos interiormente, qué queremos hacer en nuestra vida, pero no materialmente, que eso sí que nos enseñan, nos forman y es que tienes que labrarte un futuro y tener un buen trabajo y tal. De eso tenemos mucha información. Sino quiénes queremos ser interiormente, qué tipo de personas queremos ser, cómo podemos ser felices, qué creemos nosotros que nos va a dar la felicidad y tomar ese camino. Y para mí la guía es la voz de la conciencia y la intuición, ¿no? Cuando tú te desvías de tu camino, tú te remuerde la conciencia. Te remuerde la conciencia. Si tú vas haciendo lo que tu conciencia te dice y tus intuiciones del interior te dicen, notas que vas bien, te sientes lleno, te sientes... Lógicamente en la vida es muy difícil estar siempre bien, porque siempre hay pruebas y sinsabores, pero para mí la guía es la conciencia, ¿no? Y tenemos mucha ayuda espiritual que sin que nosotros lo sepamos están ahí echándonos un cable a través de esas intuiciones y esa voz de la conciencia, ¿no? Entonces ahí hay que tirar mano, ¿no? Y cuando ya descubres esa potencialidad interior, pues es más fácil, es más fácil. Es como que has encontrado el libro de instrucciones para jugar al parchís, ¿no? En este caso, para saber sacarle a la vida el provecho máximo. Entonces, por eso está el libre albedrío, para que tú elijas lo que quieres. No es evidente cuál es el camino. No está Dios ahí mirándote y tú lo tienes claro que está ahí diciéndote, oye, a ver, haz esto o lo otro, que si no, mira lo que te espera. No es así, no es como la iglesia lo pinta. Tú puedes hacer lo que consideres, lo que te nazca, y esa es la gracia, ¿no?, de la evolución, ¿no? Que el camino que tú elijas lo hayas elegido tú, no te lo haya impuesto nadie. Todo lo contrario a lo que hacen las religiones. Otra ley, la ley de la justicia espiritual. Esta ley no se cansó de repetirla Jesús y no la hemos entendido. Cuando él decía, se cosecha lo que se siembra, se cosecha lo que se siembra. Claro, si solo admitimos una vida, parece que no se cumple. Hay gente que ha hecho mucho daño en la vida y se han ido de rositas del mundo porque nadie les ha llevado ante un tribunal porque eran poderosos y dices, no.
esta persona ha hecho mucho daño y no ha cosechado el mal que ha hecho. Y por el otro lado tenemos a personas, bellísimas personas, que parece que todo les vaya mal en la vida, porque todos son trances amargos y todo les va mal. Y decimos, no se ha cumplido, porque esta persona siembra bien y está cosechando mal. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Pues quería decir, primero, que lo que siembras cosechas, pero han quitado lo importante para entender eso, y es que no es en una única vida física. Puede ser en muchas vidas. Tú puedes sembrar mal en esta vida y cosechar esa mala siembra en otra vida. Puedes estar sembrando bien ahora y hasta que no llegue un tiempo, pues no te llega esa buena cosecha. O sea, tarda un tiempo, ¿no? Tú no siembras un grano de trigo ahora y mañana ya vas a segarlo, ¿no? Requiere tiempo. Pues la evolución espiritual también es así. Tú ahora haces unos determinados actos y esos actos al final te van a llegar a ti. Eso es lo que dice la ley de la justicia espiritual. Lo que haces a los demás, en realidad te lo estás haciendo a ti mismo. Lo que pasa es que tú no eres consciente de ello. Pero ya te llegará, ya te llegará. Puede tardar tiempo. Entonces, si una cosa a ti no te gustaría que te la hicieran, pues no se la hagas a los demás. Y si hay algo que a ti te gustaría que te hicieran, pues házselo tú a los demás. ¿Que no quieres hacer nada de caso de esto? No pasa nada, ya te llegará lo que haces, ya te llegará. Y entonces pues juzgarás si te ha generado dicha o te ha generado sufrimiento. Y entonces dirás, ah, pues sí, esto no era bueno. Ahora que lo estoy viviendo, no es bueno. Pues no lo voy a hacer más a otros porque ahora ya sé lo que es. Y Y esto es lo que las, pasa aquí en este sí, mundo. perdona que te interrumpa, las personas que han tenido una ECM, cuando hacen la revisión holográfica de su vida, sienten lo que han sentido las otras personas ante una acción de ellos. Y cuando vuelven como con ese dolor y esa conciencia de que todo tiene repercusiones y está el cambio, ¿no? O sea que Correcto. también se experimenta en esta vida. Luego si te mueres, pues a lo mejor ya no tienes la vida para manifestarlo, compensarlo, pero tienes otras vidas, sí. Correcto. En realidad es como el anticipo de lo que va a venir, ¿no? Esa revisión que haces de la vida es lo que la Iglesia considera en el juicio final. No es que vaya ahí un juez ahí a dictar sentencia, eres tú el que estás ahí con la ayuda que tienes del plano espiritual, el que vas a ver la realidad tal y conforme es, no a tu conveniencia, como pasa aquí en este mundo, no, la vas a ver tal y conforme es. Sí. Y vas a sentir el dolor que has causado como si lo estuvieras sintiendo tú. Y eso es lo que te hace consciente, ¿no? Sí. Entonces, ¿vamos a esperar a que se acabe la vida para empezar a hacer ese cambio que han hecho esas personas que ya han echado un vistazo? Pues no hace falta esperarse a tener una ECM para empezar a cambiar, ¿no? A mí me sirve que la hayan tenido otras personas y que luego me lo cuenten. Claro. Y, coño, si una cosa es repetida por millones de personas, hombre, pues algo de verdad tiene que haber. Algo de verdad tiene que haber, porque todos cuentan lo mismo. Sí. Más o menos todos cuentan lo mismo, ¿no? Entonces, esas son las pruebas en las que nos podemos basar, ¿no? Las personas que dicen, no, es que yo necesito ver para creer. Y yo, como no lo he vivido, el típico comentario que haces cuando hablas de la muerte, que por cierto es un tema tabú, afortunadamente cada vez menos. No, pues eso no lo podemos saber, no sabemos lo que hay después de la muerte porque nadie ha vuelto para contarlo. Dice, ¿cómo que no? El 4% de la población mundial aproximadamente. Eso son millones de personas. Ahora que tú no quieras hacer caso de lo que están contando, sí que han vuelto para contarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos caso de lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave, ¿no? El que lo ha vivido, pues aunque los demás no se lo crean, él sabe que es real, pues ya le sirve para su vida. Luego tenemos casos de personas que han sido científicas, que no creían en nada, han tenido la ECM, como Eben Alexander, ¿no? Exacto. Psiquiatra, ¿no? Y dice, no, pues mira, he estado allí y mira, de todo lo que creía, pues no es así, no es así. Ahora lo he visto en la realidad y es asá. Bueno, pues coño, este es científico.
Ujú. y ha vivido esto y ahora cuenta esto. Tú no lo has vivido, pero estás escuchando lo que te dice esa persona, ¿no? Yo cuando me dicen esto de no es que yo necesito ver para creer, les digo, ¿tú has visto un átomo? ¿Tú has visto un átomo? Dímelo, la verdad, ¿tú has visto un átomo? Dicen, no, no lo he visto. Ay, entonces, ¿por qué crees que hay átomos? Ay, pues porque lo dice la ciencia. Ah, entonces te estás creyendo lo que otros dicen, ¿no? Ay, pues esto es lo mismo. O sea, lo están diciendo otra gente que ha vivido eso. No es que lo haya mirado con un microscopio. Los átomos se han considerado como existentes mucho antes de detectarlos. Fue en el año 1981 que con el microscopio de efecto túnel se empiezan a detectar los átomos. Sin embargo, Demócrito Exacto. ya decía que existían los átomos y no le hicieron ni caso. Y luego vino Dalton y dijo, no, es que yo llego a la conclusión de que es que tiene que haber átomos, porque los resultados de mis experimentos dicen que existen los átomos. Y no los había visto. Físicamente no los había visto. En el año 1807 por ahí no había nada para detectar los átomos. Pues, sin embargo, se siguió con eso, con esa teoría, ¿no? De que existen los átomos, hasta que al final ya los llegas a detectar, ¿no? Con la tecnología. Pues si nos hubiéramos quedado con la idea esa de hasta que no lo veo, no lo creo, pues la ciencia se hubiera estancado. Porque hasta que no dice, no, pues yo quiero ver un espíritu. Bueno, cuando te mueras lo verás, no te preocupes. Pero, y entonces cuando llegues allí dirás, ay, si yo lo hubiera sabido antes, es que lo has podido saber, pero no lo has querido saber. Luego hay gente que dice, no, es que a mí me gustaría ver los espíritus. Y yo digo, vale, pero si tú ahora vieras un espíritu ahora mismo y se apareciera aquí, te cagarías en los pantalones. Sí, No digáis lo que no es. Porque sí, mucha gente que dice que no cree, cuando empieza a escuchar historias de la Ouija, que si se mueven sí, cosas, ay, ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Claro, tú ya cierras la puerta a todo. claro. No es que no existe no lo ves, es que no quieres investigar porque tienes miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a que sea verdad todas las historias que te cuentan, que son fantasías la mayoría. Ese es el problema, que tenemos miedo. Miedo a la muerte. Cuando una persona se está muriendo, qué triste es que no se le pueda decir a esa persona que ya está en el camino de pasar a la otra vida, poder ayudar a hacer el tránsito tranquilamente. Que ese trabajo lo tengan que hacer del otro lado. Que vengan los seres queridos que han fallecido a decir, tú tranquilo, que no pasa nada, que ahora te vienes con nosotros. ¿No sería mucho más fácil que los que estamos aquí también les ayudáramos y poder decirles, no pasa nada, te van a ayudar, tranquilidad, la vida continúa, la vida es mejor allí, y aprovechar para expresarse y despedirse, que muchas veces no te despides porque dices, claro, si le doy un abrazo ahora, 50 años que he estado sin darle un abrazo, se va a pensar que se está muriendo, pues no lo voy a dar. Entonces, pues se interrumpen muchos momentos importantes, ¿no? Sí, Eh, por ese temor y ese tabú a reconocer pues, que la persona se está yendo, sí, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas poco a poco van cambiando, ¿no? Pues gracias a trabajo como el que haces tú y otra y gente tú. que en la medicina, pues ya no se ve como una cosa rara, ¿no? Todavía te mirarán raro, eh, pero ya no tanto, ¿no? Ya, porque ya hay más gente que opina así, ¿no? Estamos hablando, me he ido un poco de la ley de la justicia espiritual, pues que hablamos de eso, de que al final, tarde o temprano, te llega lo que tú has hecho. Y eso lo decía Jesús, que en algún momento vas a cosechar lo que has sembrado. Pues intenta sembrar bien y así cosecharás bueno. Porque si siembras mal, lo mismo, exactamente lo mismo que tú has hecho, te vendrá. Y entonces tendrás que pasar por esas pruebas que las verás muy amargas e injustas, pero no son más que lo mismo que tú has hecho. Y entonces, pues si no se aprende por comprensión, se aprende a través del dolor de experimentar ese trance, ¿no? Sabiendo que a pesar de todo, el espíritu cuando encarna vivir ese tipo de pruebas expiatorias, lo hace por decisión libre. Es él el que decide, pues mira, ahora ya me he dado cuenta y ya quiero cambiar y entonces pues pasa por esas pruebas. Hasta que el espíritu no lo decide, pues se queda como estancado en el proceso evolutivo y hasta que haga ese cambio, ¿no?
Y esa es la razón por la cual hay espíritus que pasan al otro plano y son espíritus sufrientes, errantes, pues porque digamos que no se han portado bien en la vida, ¿no? Pero eso tiene remedio. O sea, el mundo espiritual, la condenación eterna, eso no existe. Ahí hay amor infinito y se ayuda hasta el que más mal ha hecho, ¿no? Solo que necesita, pues, que tú quieras reconocer tus errores, ¿no? Y entonces a partir de ahí ellos te ayudan, ¿no? Y luego la ley del amor, que es para mí la más importante. Yo creo, Todo, perdona, que la ley del amor la enunciamos porque es tan importante que a mí me gustaría, si me permites, hacer un programa para la ley del amor y de paso también podemos hablar de las almas gemelas, pero la ley del amor tiene mucho, bueno, es la base de todo. Entonces, Dila habla de la ley del amor, pero si me permite la guardamos. muy brevemente, Exacto. simplemente tenemos que entender que el proceso evolutivo gira en torno al desarrollo de la capacidad de amar. No es una ley como las de los jueces que la tengas que cumplir, es una ley como la de la naturaleza, que existe y es real. O sea, todo en el universo gira en torno al desarrollo de la capacidad de amar. Y gracias a eso se produce la evolución y el universo es armónico, porque siempre hay espíritus amorosos intentando ayudar a los espíritus menos avanzados. Y es una cadena, como la película Cadena de Favores, donde los más avanzados van transmitiendo el amor a los que están menos, les van enseñando en ese camino, los que ya han aprendido un poquito pueden ayudar a los que están por debajo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si no existiera el amor, el universo sería un caos total. Nunca hubiera llegado a desarrollarse ninguna civilización. Todas se hubieran destruido. Si existe y va evolucionando es porque existen seres amorosos que adquieren sabiduría y con la fuerza de su amor y su sabiduría están ahí velando por el proceso de evolución de todos los seres, desde el más primitivo hasta el más evolucionado, ¿no? Por eso para mí es la base, ¿no? Es la base de la vida. A mí cuando me preguntan, ¿cuál es el sentido de la vida? Ser feliz. Busca la felicidad, encuentra la felicidad. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿y cómo se puede llegar a ser feliz? Experimentando el amor. Si tú experimentas el amor, ya no necesitas nada más. No necesitas coches, ni casas, ni títulos, ni dinero, ni ser famoso, ni tener un cuerpo 10, ni nada de eso, ¿no? Que es la gente donde pone el énfasis, ¿no? Mucha gente ha tenido todo eso, ha tenido fama, ha tenido riqueza, toda la gente les ha admirado y se han suicidado porque no eran felices, ¿no? Ahí tenemos el caso de Robin Williams, ¿no? Una persona, mucha gente, ¿no? Que se ha suicidado, se ha quitado la vida y los demás hemos pensado, pero ¿cómo es posible esto, no? Que esa persona que yo la admiraba y que me hubiera gustado ser como ella, ¿qué ha pasado? Pues que le faltaba lo esencial para ser feliz, que era que no han experimentado el amor. Han buscado algo que no lo han experimentado, han tirado la toalla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y entre la depresión y pues, los malos hábitos que hayan podido tener, de engancharse a drogas o lo que sea, pues han destruido su vida, ¿no? Entonces, la clave es esa, el buscar la felicidad, cada uno con las pruebas que le ha tocado vivir, que lógicamente no es nada fácil, porque a este mundo venimos, pues eso, a aprender y muchas veces venimos con una carga importante de pruebas duras, pero si lo vemos desde este punto de vista, tendremos mayor entereza para afrontarlas, sabiendo que no tiene por qué ser la vida un valle de lágrimas. Que en el futuro, cuando todos hayamos aprendido lo suficiente, ya no habrá expiaciones en el mundo y ya todo lo que sea el mundo será todo lo que hayamos hecho por amor y con amor. Nos ayudaremos, no haremos nunca guerras porque nadie querrá dañar a otro. Te preocuparás de la felicidad del otro como te preocupas de la tuya. Eso lo resumió Jesús también, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. No dijo más ni menos, igual. Si tú quieres al otro como a ti mismo, pues nunca le harás daño, porque no te gustaría tampoco que te lo hicieran a ti, ¿no? Pues esa es la clave. Cuando lleguemos a ese punto,
de sentir al otro como a nosotros mismos, pues el mundo será maravilloso. Porque no habrá nadie que intente hacer daño a los demás. Todo lo contrario, estaremos intentando ayudarnos, porque es que cuando el otro sea feliz, nosotros también lo seremos. Nos hará sentir feliz el mero hecho de haber podido ayudar a que otra persona lo sea. Y hay gente que ya ha experimentado eso. Entonces, esa gente no hace falta que nadie se lo cuente. Cuando se prueba eso, ya todo lo demás pasa a un segundo plano. Pero, pues, falta llegar a experimentarlo para saber lo que es. Eso es lo que podría decir de la ley del amor, como anticipo, ¿no? Bueno, exactamente como anticipo, porque de la ley del amor hay mucho que hablar, porque es la base y la sustentación de todo lo que existe, ¿no? De la creación, que fue por amor, del equilibrio entre los planetas, de la energía magnética, del ritmo, es la base del universo, vaya. La gente que ha tenido, tú sabes muy bien, Sí. la gente que ha tenido las experiencias cercanas a la muerte, vamos, la mayoría dice, mira, es que cuando vas allí experimentas un amor Sí. que es que eso no lo puedes explicar lo que es. No, Que no hay palabras. no hay palabras para... Y que, vamos, que la coincidencia es esa. Mira, ese sentimiento que yo he experimentado de sentirme amado, aquí yo, en esta tierra yo no lo he vivido nunca. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Que lleguemos a experimentar eso, pero ya no solo el amor que emana de los seres ya muy amorosos hacia nosotros, sino que ese amor emane de nosotros, que emane de nosotros, Sí. que todavía eso es lo que nos falta, que el amor emane de nosotros hacia otros seres, para que los demás seres también puedan sentir eso de nosotros, ¿no? Cuando viene ese espíritu guía que dicen, ostras, es que es una pasada lo que he sentido de ese ser hacia mí, es un amor indescriptible. Pues ese es el objetivo nuestro también, tener ese amor. Estamos ahí todavía en los primeros años, ¿no? en la primaria de ese proceso, pero el objetivo es ese, ser como ellos. Y ellos también han pasado por donde estamos nosotros. Entonces es una cadena donde los más avanzados ayudan a los que están menos. Yo creo que la película que has dicho de Cadena de Favores, sería maravilloso que las personas que nos estén viendo iniciasen esas cadenas de favores. Y me parece súper interesante en la vida diaria, en los colegios, en el trabajo, que la gente se comprometa de alguna manera a dar ese amor, a ayudar. Y a perder el miedo, ¿no? A qué pensarán de mí, ¿no? ¿Qué pensarán de mí si empiezo a demostrar humanidad y a demostrar sentimientos, ¿no? Que ese es un gran temor que mucha gente tiene, ¿no? Que lo consideramos como una debilidad, cuando es una virtud, Sí. expresar el amor. Es que la gente sea auténtica, que no tengan miedo a ser quienes son, ¿no? Y que intenten, pues eso, mirarse interiormente y reconocer que hay egoísmo y que el egoísmo es el enemigo del amor, que no pasa nada por reconocer que tenemos actitudes egoístas. Pero si no Ese lo es reconoces, no lo puedes solucionar. correcto, como el alcohólico que no reconoce que es alcohólico nunca dejará de serlo, ¿no? Entonces, Sí. pues si estamos aquí es porque somos imperfectos y estamos aquí para ir puliendo esos defectos, ¿no? Exacto. Y el primer paso es reconocerlo y luego pues ya te pones a trabajar para que poco a poco ese defecto vaya a menos, ¿no? Y transformar los defectos en virtudes, que es un poco la clave. Pues Vicent, muchas gracias por todo el amor que nos has transmitido y todo el amor de todas las cosas cuando las expresas, como las expresas que llegan, ¿no? Y Pues, ese es amor en acción. pues nada, gracias a ti, ¿no? Por hacérmelo saber. Para mí, es un placer. Ya te he comentado antes que yo te admiro mogollón y creo que es muy Igualmente, necesario el trabajo que estás haciendo, ¿qué estamos como haciendo? estáis haciendo en el canal Tú y otra también. gente que está en esa línea, ¿no? Y que hay que perder el miedo al que pensarán los demás, ¿no? A mí, Claro. sinceramente, a día de hoy me da lo mismo.
pueden pensar que estoy chalado, me da lo mismo, ya he pasado tantas que me da lo mismo, ¿no? Y no se le puede caer bien a todo el mundo. Claro, Aquí el tema es que tú estés a gusto con tu conciencia, no claro, estés pensando en qué van a pensar los demás de ti, porque nunca vas a agradar a todo el mundo. Eso es imposible, y más una persona que, que es hater, ¿no? Que te odia, pues que odia a la gente, pues ¿cómo le vas a agradar, ¿no? Entonces hay que claro. olvidarse del qué dirán y actuar de acuerdo con tu conciencia y que Sí. la conciencia se quede tranquila que lo que estás haciendo es algo bueno y que puede ayudar a los demás y que hay que seguir adelante, que merece mucho la pena, ¿eh? Merece mucho la pena, que si lo miramos la diferencia que hay entre ahora y hace 50 años, que vamos, hablar de estos temas era, bueno, Bueno, y hace 20. hace 20 veces, si nos retrotraemos a la época de la dictadura, estaríamos todos en el cuartelillo. Bueno, bueno. Entonces sí Sí, que, sí que se va notando, ¿no? sí, Ese cambio, ¿no? afortunadamente. Aunque haya, pues eso, Sí, en las redes sociales es muy fácil encontrar enemigos, pero claro, es que cualquier cosa que hagas siempre va a haber gente que la critique, ¿no? Entonces hay que totalmente. olvidarse de eso y hacer lo que uno sienta y sentirse feliz con ello. Exacto. Esa es la recompensa, no lo que te digan los demás, ¿no? El estar Correcto, en paz contigo. correcto. Pues Vicente, con todo el amor y agradecimiento. Hasta la siguiente sesión. Nos Pues vemos. encantado de haber participado y pues esperando ya la La próxima vez que nos siguiente. veamos. Muchas gracias. Gracias Y a un ti. abrazo y un saludo tanto a los que formáis parte del canal como para toda la gente que nos está viendo a través del canal.